No es tan descabellado el título del video. A ver, no es que haya fantasmas caminando por las calles ni zombies, no, nada de eso. Pero ciertas circunstancias hicieron que este pueblo tuviese que ser evacuado, totalmente abandonado a fines de la década del 80. Era un pueblo muy famoso en Argentina que recibía alrededor de 25.000 turistas al año. Y de repente, una noche de noviembre en 1985, sucedió una tragedia que obligó a todos los pobladores a evacuar totalmente el pueblo. Me estoy refiriendo a Villa Epecuén, o Epecuén a secas como suele llamarse. Es un pueblo que está ubicado a las orillas del lago del mismo nombre, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, exactamente en este lugar. Estuve de visita en este pueblo, lo recorrí, que en un inicio cuando estaba en el lugar lo que hice fue hacer algunos bocetos. Me llevé mi cuadernito negro, como siempre, y con una estilográfica iba retratando los lugares que me llamaban la atención, las imágenes que me impactaban en el principio, con muy pocas líneas, era una referencia. Porque yo estoy convencido de que además de lo que uno observa naturalmente, comúnmente, cuando se dibuja uno presta más atención, o sea, lo que se está representando uno lo empieza a visualizar de otro modo. Así que lo que voy a intentar hacer es plasmar en unas ilustraciones todo eso que sentí al recorrer esas calles, al haber visitado este pueblo fantasma. Ahora, ¿qué sucedió con este pueblo? Villa Epecuén es un pueblo muy cerca de la ciudad de Carué, más o menos a unos 8 kilómetros, que está a orillas de este lago cuya característica es su salinidad. Es un lago muy salado, extremadamente salado, con decir que por cada litro de agua posee 350 gramos de sal. El mar, el océano común, posee por cada litro de agua 35 gramos de sal. O sea, este lago posee 10 veces más, 350 gramos por litro de agua, incluso más que en el Mar Muerto. Por lo tanto, este lugar, este lago, funcionaba como un lugar terapéutico, curativo. Y bueno, de a poco se fue popularizando, se construyeron hoteles de categoría y se convirtió en un pueblo muy desarrollado, muy pujante. De hecho, a fines de la década del 70 y principios del 80, competía con Mar del Plata a nivel turístico. Mar del Plata es una de las ciudades más turísticas de la Argentina. A ese nivel estaba. Pero lo que sucedía con este lago es que las aguas no eran estables. Había épocas de sequía y había épocas en que tenía mucha agua. Y en las épocas de sequía el agua se retiraba mucho de lo que era la orilla del pueblo y era tal vez incómodo acceder a esos beneficios, lo cual para los que trabajaban con el turismo en ese pueblo, los que vivían de eso, era contraproducente en ciertas épocas del año. Por lo tanto, reclamaron a los políticos de la época y ¿qué hicieron? Decidieron hacer canales que comunicaran con otras lagunas de la cercanía. En esa zona hay toda una cadena de lagunas que se llaman precisamente lagunas encadenadas, que son unas 6 lagunas, que están en un terreno un poco más elevado de lo que es la laguna Epecuén. Entonces construyeron canales de una laguna a otra, de modo de conducir las aguas todas hacia la laguna Epecuén para mantener siempre el nivel de las aguas estable. Pero ¿qué pasó? En el año 1976, con el régimen militar, se dejaron de usar estas instalaciones. La persona que, por ejemplo, se encargaba de abrir y cerrar las compuertas no fue reemplazada. Por lo tanto, todo fue abandonado, se oxidó, no funcionó más. Pero las aguas de las demás lagunas seguían fluyendo, pero no fueron muy previsores en el caso de que dejaran de funcionar. Hubo un momento en que las aguas comenzaron a crecer más de lo normal y la evaporación del agua, ya que no tenía salida al mar y se estabilizaba con la evaporación, no era suficiente. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron construir un terraplén frente a las costas de Villa Epecuén, del pueblo. Hicieron un terraplén semicircular como para contener las aguas, pero estas aguas seguían subiendo y a medida que iban subiendo, subían el terraplén, lo hacían cada vez más alto hasta que el terraplén llegó a estar más alto que el pueblo en sí, o sea, una locura. Digamos que a la larga resultó en una tragedia que se podría haber evitado. Mientras tanto sigo con el dibujo a medida que les voy contando la historia. Acá tengo ya algunas imágenes
realizadas que se las iré mostrando a continuación, pero les voy a mostrar todo el proceso de cómo construyo estas imágenes. Lo primero que voy a hacer es crear una base. Voy a tomar una cinta de papel, una cinta de enmascarar y voy a colocar trozos de esta cinta sobre el papel de modo de cubrir y que la pintura no vaya sobre esta superficie que cubre la cinta, como para generar ciertas luces. Sobre esta cinta de papel, una vez que las coloqué buscando, por supuesto, crear en este caso unos escombros o unos árboles o alguna figura en particular, que las luces vayan creándose sobre estas figuras que después quiero plasmar. Lo que voy a hacer por encima con acuarela es darle una base de color. Una primera idea que tenía era hacer las ilustraciones en blanco y negro, como para que resulten tal vez más sobrecogedoras, más impactantes. Pero después he observado que a pesar de que parece monocromático todo ese ambiente, incluso estando in situ, estando en vivo en ese lugar, en realidad tiene muchos colores, colores tal vez sutiles, colores que han quedado de alguna construcción, de alguna vivienda, los colores propios del agua del lago. Utilicé, por supuesto, mucho blanco, muchos grises, pero también un azul, un naranja, colores complementarios, como para darle ciertos toques y romper con la hegemonía. Una vez que realicé la base de acuarela, lo que tengo que hacer es esperar que se seque. Les sigo contando qué es lo que sucedió. Bueno, las aguas siguieron creciendo y ya muchos de los pobladores se veían venir que este terraplén no iba a resistir. Y bueno, sucedió lo que era de esperar. En la noche del 10 de noviembre de 1985, las aguas rompieron el terraplén e incluso sobrepasaron este terraplén y comenzaron a inundar el pueblo. Las aguas empezaron a subir su nivel centímetro a centímetro. Muchos pobladores, previendo que sucedía esto, ya habían evacuado el pueblo y otros, al ver que se les inundaban las casas, tomaron lo que pudieron y tuvieron que escaparse, tuvieron que evacuarlo, no les quedaba otra, porque durante 2 años las aguas subieron su nivel constantemente. Hay ciertas zonas del pueblo que después de 2 años quedaron sumergidas bajo 10 metros de agua. O sea, en 2 años subió 10 metros su nivel el lago. O sea, inundó todo el pueblo y toda la zona aledaña, todo el campo que estaba alrededor. Incluso estuvo a punto de comenzar a inundar la ciudad de Carué, que está a 8 kilómetros. Pero bueno, no llegó a eso. Las aguas, llegado un momento, estabilizaron su nivel, no siguió creciendo, pero el pueblo estuvo sumergido durante 25 años. Recién a partir del año 2009, el nivel del lago Epecuén comenzó a bajar. Paulatinamente, lentamente comenzó a bajar y comenzaron a surgir las construcciones. Comenzó a verse otra vez el pueblo. Pero ¿qué pasa? Con la extrema salinidad del agua, lo que hizo primero toda la vegetación la mató. Testimonio de esto son todos los árboles que se ven alrededor, que son totalmente blancos y pelados. Es una imagen realmente impactante, pintoresca en un cierto sentido, muy artística, para fotógrafos, cineastas, para artistas plásticos. Es en un cierto sentido algo fantasmal. Y las construcciones, las viviendas, que estaban hechas con material, con cemento, con una estructura de hierro, ¿qué pasa? Esta estructura de hierro que mantenía las columnas, las paredes, las losas de los edificios de las casas, comenzaron a ser carcomidas por la sal. El salitre comenzó a oxidar este hierro. Y el hierro, cuando se oxida, expande, crece su volumen. Por lo tanto, empezó a reventar las estructuras, a reventar las columnas y comenzaron a venirse abajo los techos, todas las construcciones, las estructuras en sí mismas. Por lo tanto, el pueblo se vio reducido a escombros. Parece que hubiese sido bombardeado el pueblo y es realmente impactante. Continúo con la ilustración. Una vez seca la base de acuarela, lo que hago es comenzar a trabajar con acrílico. Utilizo una paleta acotada, utilizo, como les decía, mucho blanco, pero también agrego amarillo de Nápoles,
algún naranja, algún azul, voy trabajando con ciertos colores, también negro, el negro diluido que me da diferentes tonos de grises, y todo esto lo voy mezclando, voy generando ciertas texturas, ciertas formas. No estoy realizando algo hiperrealista, pero sí estoy buscando un poco que se entienda la sensación de escombros, de abandono, esta imagen un poco fantasmal que es lo que transmite este pueblo una vez que descendieron sus aguas. Hay dos datos más que les quiero contar con respecto a lo que sucedió en este pueblo mientras termino la ilustración. Es que durante la inundación, el cementerio del pueblo, que era también el cementerio de Carué, con el agua salada, los nichos comenzaron a reventar, la estructura se empezó a romper, por lo tanto las puertas se pudrieron o se abrieron y los ataúdes comenzaron a flotar. ¿Qué hicieron entonces? Pusieron una lancha con algunas personas que se dedicaban a ir a buscar estos ataúdes que flotaban a la deriva. Resultaron ser 150 ataúdes en total. Y el segundo dato es que debido a la salinidad del agua, la sal del agua lo que hace es una flotabilidad muy grande. Por lo tanto, en el 2017 decidieron entrar en el libro Guinness y si mal no recuerdo, 1924 personas flotaron durante más de 30 segundos sobre las aguas del lago Epecuén. Casi 2000 personas flotaron al mismo tiempo durante más de 30 segundos. Bueno, y acá está la ilustración terminada. Es una de las tantas ilustraciones que hice. Acá les muestro otros trabajos. Lo que traté de representar, como les decía, es esta sensación que tuve en ese momento cuando visité el pueblo, algunas más coloridas, otras menos coloridas. También dibujé, representé un poco el entorno, donde se ven todos estos árboles pelados, fantasmagóricos. Se puede observar este paisaje chato, desolado, abandonado. Es una combinación entre colores, entre sensación de abandono, algo fantasmal, algo terrible, una tragedia, una catástrofe. Por lo tanto, hay ciertos contrastes entre la historia y la actualidad que son impactantes. Y esta es la historia de este pueblo, de Villa Epecuén, lo que sucedió, esta tragedia a fines de los años 80. Espero que les haya gustado. Bueno, ya atardeciendo en el lago Epecuén, está terminando el día. Así que bueno, les quería pedir como siempre, si quieren se pueden suscribir, dar un like, compartir el video si les gustó. Y también si quieren colaborar con el canal, bueno, les dejo los links por acá arriba en la descripción en el primer mensaje. Así que con este hermoso atardecer me despido y será hasta el próximo video. Un abrazo enorme para todos. Chao. Estamos por entrar a Epecuén, este pueblo en la provincia de Buenos Aires que estuvo durante décadas inundado cuando subió el nivel del lago del mismo nombre, del lago Epecuén. Así que bueno, vamos a ver con lo que nos encontramos. Al parecer es un pueblo que parece apocalíptico, la verdad una cosa impresionante. Así que bueno, voy a entrar a ver de qué se trata y también hacer algunos dibujos.